Ok, pues comenzamos con una oración. Y Señor, te damos las gracias, Padre, por cada una de las personas que se van a unir y por cada una de las personas, Señor, que van a escuchar esto. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seas tú tomando mi boca, que seas tú tomando el corazón de cada una de las personas, pero sobre todo, Señor, que traigas a nuestra mente el entendimiento y sobre todo, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nuestra vida sea dirigida. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores, porque realmente esta lección requiere ser hacedores de tu palabra, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, porque yo sé que tú has hecho un testimonio de esto en mi vida y yo sé, Padre, que tú lo vas a hacer en la vida de ellos. Yo te doy las gracias, Señor, por cada una de las personas que va a escuchar esto. Yo te pido, Señor, que hables a sus corazones, que hables a sus mentes, que hables, Señor, a sus vidas, precioso Espíritu de Dios, y que seas tú, precioso Espíritu, dándonos esta lección, que seas tú el maestro de esta lección, que nuestros corazones, Señor, estén prestos, Señor, y dispuestos, Señor, para escucharte. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, al principio la clase no está muy padre. Ok, empezamos compartiéndole, ¿vale? Al principio, la clase no va a estar muy padre porque no son buenas noticias, ajá, pero sí tengo algo muy, muy hermoso que decirles. Quédense hasta el final, porque al final de la clase vamos a encontrar exactamente la solución a todo esto. Ujú. El tema de esta clase se llama la iniquidad. La iniquidad, em, y conocemos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Este es uno de los versículos que más ha cambiado mi vida, porque necesitamos nosotros siempre estar corriendo detrás de la verdad, ¿sabes? Necesitamos siempre ir a buscar qué es lo que Dios opina y qué es lo que Dios piensa en cada una de las situaciones que nos está pasando. ¿Sabes por qué, corazón? Porque si no, nos vamos a dejar influenciar por tantas voces que hay en el mundo. Y eso no puede ser así, ¿ok? Entonces, conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Juan 8:32. ¿Qué es la iniquidad? Vámonos de volada con esto porque al final tenemos mucho que compartir. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la maldad, perversidad, abuso, es decir, todo acto contrario a lo moral, la justicia. La palabra proviene del latín que significa iniquitas, que se traduce a la palabra injusticia. Sus síntomas son maldad, infamia, deshonra, deshonor, la vergüenza, como un patrón de conducta que hace el mal por impulso. Escucha esto, aquí dice que es un patrón de conducta que suele hacer lo mal y cosas indebidas. La iniquidad en hebreo significa abón, que es perversión. Fíjate lo que dice en hebreo: perversión, depravación y maldad en extremo. La iniquidad es la conducta repetitiva del hombre contraria a la voluntad de Dios, la cual es un pecado repetitivo. ¿Qué nos está diciendo en Ezequiel 28:16? La iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez en Ezequías 28:16, que dice, ángel caído. Aquí hace referencia a Satanás y dice, fuiste lleno de iniquidad y de pecado. ¿Ok? Está, la iniquidad está por encima del pecado. ¿Ok? Es como quien dice, ahorita vamos a explicarlo con más detalle. Eh, Esto hace referencia a que Satanás. Ujú. Espérenme tantito porque lo tengo un poco grande y yo no veo muy bien. Déjenme moverlo. Ok. La iniquidad hace referencia, ajá, a... Ay, algo me pasa aquí. Espérenme tantito. Ay, Dios mío. Bueno, la iniquidad hace referencia aquí en este versículo de Ezequías. Fíjate bien, eh, Ezequías está hablando acerca del rey Tiro. Pero en realidad esto hace referencia a lo que Satanás estaba haciendo. Él era una conducta que como Satanás quería en sí tomar el lugar, ¿no? En Éxodo 34 del 6 al 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso,
todo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué grande misericordia a miles, que perdona la iniquidad. Fíjate bien, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es importante, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, ajá, por una parte o por otra, esto es Antiguo Testamento, que quede claro, esto es Antiguo Testamento, pero es necesario conocer qué es lo que esto dice, porque hay cosas en nuestra vida que constantemente se están repitiendo. Y la cuestión o el de dónde viene es los pecados de nuestros padres que no fueron confesados. Escucha esto, son los pecados de nuestros padres que no fueron confesados, ¿ok? Entonces, ujú, ay Dios, algo hice, que no fueron confesados. Ay, papi, ¿algo me pasó? Ok, ya. Iniquidad es la conducta repetitiva del pecado, un patrón de conducta que atoma asidero. ¿Qué es asidero? Asidero es como una manija, ajá, que está pegada a un cajón, por ejemplo. Esa manija que está pegada, eso que lo va jalando, eso es un asidero. Ajá. Entonces repetimos, conducta repetitiva del pecado, patrón de conducta que toma o que agarra en nuestra forma de ser. ¿Ok? Determinación, determinación de seguir una conducta placentera. Ujú. Rebelión externa de la iniquidad, manifestación externa de la iniquidad y la rebelión. ¿Ok? Entonces, esto muy similar viene en lo que es Éxodo 20, que hace referencia a los 10 mandamientos. Dios nos dio los mandamientos y el Antiguo Testamento, ¿sabes? Para que nosotros podamos vivir una vida hermosa, una vida santificada. Es una enseñanza en el Antiguo Testamento de cómo nosotros debemos vivir. Obvio que no alcanzamos nosotros a cumplir todas esas especificaciones, ¿no? La iniquidad, ¿en qué nos afecta? Fíjate bien, ¿en qué te afecta a ti y en mí la iniquidad? ¿Ok? Podremos pensar que es un castigo sin sentido, que yo o tú, ¿por qué tenemos que pagar por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, o que nuestros hijos tengan que pagar por los pecados de nosotros mismos y también de los pecados de nuestros antepasados? O sea, nosotros podríamos decir, es que esto es una injusticia, ¿ok? Pero esto es ley, que quede claro, esto es ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. La iniquidad nos afecta y sus consecuencias son terribles. No se limitan a un miembro de la familia en particular. No podemos ser indiferentes al pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Acuérdate, Romanos 6:23. Más la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Ok? Entonces, tenemos una información genética, un ADN, ajá, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, y ese ADN pues existe, ¿no? Y también tenemos un ADN espiritual, y ese ADN es lo que es la iniquidad, ¿ok? Entonces, la iniquidad, fíjate, es esa semilla de maldad que tiene el poder de torcer el destino de desviar nuestro destino, ajá, hacia un proceso que Dios tiene para nosotros. Es como un estorbo en nuestra vida la iniquidad. La iniquidad tiene una asignatura y su asignatura es ejecutar, es pagar, ajá, que nosotros lo que ellos hicieron. En otras palabras, te podría decir que es algo más o menos como una maldición, pero la maldición es como la rama del árbol, perdón, como el tronco del árbol, pero la iniquidad ¡fum! Son las
las raíces. Son las raíces, son esas ramas, ¿no? Eso es lo que es la iniquidad. Ajá. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ujú, el que oculta sus pecados, esto también es un punto importante que te pido que lo detectes, que lo guardes. Ujú. El que oculta sus pecados no prospera, no prospera el que oculta los pecados, pero el que confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Aquí vamos a comprender algo importante. Cómo cuando los pecados de nuestros antepasados no han sido perdonados, hay algo que tiene esa autoridad y es la iniquidad. Cuando hablamos de herencia, aquí me quiero ir un poquito rápido. Cuando hablamos de herencia, no hablamos de justicia y decir, no es justo que nazca sin ver bien, ¿no? Con la nariz de águila, con un pie más grande que otro, con un ojo virolo. Aquí yo te puse unos ejemplos, ¿no? Esto es en el ámbito físico, pero también es igual en el ámbito espiritual. Los pecados de nuestros antepasados afectan nuestra vida y la vida de nuestras generaciones. Y los pecados ocultos no solo Dios lo sabe, sino que también Satanás lo sabe. Ajá. Todos lo que nuestros antepasados hicieron repercute en nuestra vida. Así que se engendra la iniquidad, pero lo que nosotros hagamos repercute a nuestros hijos para bien o para mal. Esto es una ley espiritual. Esta ley espiritual nos está hablando a nosotros que nosotros, todo lo que nosotros hagamos hoy va a tener un impacto en nuestra vida. Recuerda, somos seres espirituales viviendo en un cuerpo. Ajá. Y si nosotros resolvemos las cosas espiritualmente, por añadidura, va a venir el resultado que nosotros esperamos. La iniquidad es esa semilla de maldad, se transfiere al humano desde el inicio de su nacimiento y se infiltra en el corazón con el propósito e intenciones contrarias a la rectitud de Dios, a la verdad, el amor y a todo lo que produce el pecado. La iniquidad es el conjunto de todas estas ideas torcidas. La iniquidad es transferida desde la concepción del embrión en la forma del bebé. Este concepto de su madre a través del cordón umbilical, la iniquidad se transfiere mediante el cordón umbilical espiritual y graba todos los pecados del hombre y es la herencia para las próximas generaciones. Graba e incrusta todo el legado torcido, ¿ok? Nos vamos a Jeremías 17:1. El pecado de Jehová, perdón, el pecado de Judá está escrito como cincel de hierro y como punta de diamante esculpido está en las tablas de su corazón. Fíjate aquí cómo dice que el pecado está incrustado en el corazón, en nuestro corazón. En mi Biblia de estudio dice, el pueblo de Dios continuó pecando a pesar de que tenía la ley de los profetas de Dios y una historia llena de sus milagros. ¿Cómo era esto posible? Porque continuamos pecando aun cuando sabemos las consecuencias eternas. Jeremías dice que en el corazón es engañoso, en Jeremías 17:9, y que el pecado de Judá estaba grabado con punta de diamante en el corazón de piedra. Mira cómo aquí dice que realmente ese corazón de piedra era donde estaba grabado prácticamente el pecado. Los hebreos simbolizaban los distintos aspectos de una persona con diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, el corazón era el órgano del razonamiento, la inteligencia y la voluntad. Nuestra tendencia a pecar es tan profunda que solo la redención de Dios nos puede salvar. ¿Ok? Vamos a explicar ahorita esto. ¿Dónde opera la iniquidad? La iniquidad opera en la salud, en la economía, en la conducta, en la pobreza,
ruina, fracasos, tendencias a la enfermedad, enfermedades continuas, divorcios, soledad, despojo, pérdidas de bienes raíces, muerte prematura, enfermedades hereditarias. Esta es la causa de la maldición. Esta es la causa que la maldición ofrece. Pero la iniquidad es la raíz. O sea, la iniquidad es el que tiene, ajá, prácticamente la maldición es lo como les explicaba hace rato, es ese tronco del árbol, pero la iniquidad son las raíces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? En otras palabras, es arrancar esas raíces. Ujú. Ahorita nosotros ya vimos cuál es la procedencia de toda la iniquidad, de dónde procede, cómo se causa por los pecados de nuestros antepasados. Ajá, pues el amor al dinero, esta es una de las cosas por las cuales muchas veces el prosperar es difícil. Y aquí en este punto fue donde yo al estar pidiendo guía, pidiéndole al Espíritu de Dios que Él me guiara, qué era lo que había pasado, por qué en nuestra familia había una carga económica, porque era trabajar y trabajar y trabajar y cuál era la razón. Y voy a ser totalmente vulnerable con ustedes en esto porque necesito que a través de mi testimonio, ustedes en el nombre de Jesús de verdad tengan la claridad y pongan esta información no solamente le escuchen, sino que si ustedes se vuelven hacedores de esto, ustedes de verdad que van a poder transformar no solamente su vida, sino que también generaciones, porque lo que tú haces en lo espiritual va a tener un impacto en la vida, en tus generaciones, en tus hijos, va a tener un impacto, dice Jesús, dice la palabra de Dios que hasta 1000 generaciones. Entonces, yo le preguntaba al Espíritu de Dios que cuál era la razón de esto. Voy a ser clara. Estábamos en un negocio, en este negocio que nosotros abrimos aquí, constantemente perdíamos propiedades y perdíamos propiedades y perdíamos propiedades. Y esto era algo que yo le decía, yo en mi razonamiento, yo decía, Señor, esto no es tuyo. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios integral y tú no das. O sea, yo tenía claro en mi mente que lo que yo estaba viviendo no era de Dios. Al yo ponerme a orar, este fue uno de los versículos que vino a mi vida. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquí este versículo está diciendo que es el, el, el amor, hago la aclaración, el amor al dinero es lo que hace el mal. Ajá. Y él dice que el amor al dinero ha causado muchas heridas dolorosas. Efectivamente, sabes, nosotros, después de un despojo que sufrimos, eh, esto trajo muchísimo dolor, pero también trajo una gran bendición a mi vida, que es el haber conocido a Cristo. Ajá. Em, ¿Y cómo va acompañado esto? Fíjate cuáles son, con qué va acompañado. Va acompañado con la codicia, con el robo, con la mentira, con el despojo, con el abuso al pobre, con la soberbia, con el ego, la arrogancia, la envidia, la vanagloria, el orgullo, ser tacaños y el ganar dinero fácil, etcétera, ¿no? Voy a seguir porque necesito llegar a ese punto, ¿ok? En Ezequiel 18:30, por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Y, oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertirnos, escucha la indicación, Él nos dice convertirnos y apartarnos de toda vuestra transgresión, y yo os seré, y yo os será, y no os será, perdón, la iniquidad causa de ruina. La iniquidad es ruina. Ujú. Y quiero decirte algo, nosotros años después, nosotros ya habíamos perdido todo, 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 todo. Yo recuerdo que,
una vez regresamos a México, nosotros ya estábamos aquí y textualmente yo le decía a uno de nuestros copastores, es que nosotros solamente tenemos 3, 4 cosas, le decía. Tenemos una promesa, tenemos una familia y un proyecto de vida. Era lo único que teníamos. Porque, ¿sabes? Te voy a ser sincera, eh, todo lo que teníamos ya se había vendido. Ya nada más era tomar un avión, ¿no? Y comenzar de nuevo, ¿ok? Entonces, la iniquidad es ruina, es ruina. Ujú. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de por medio. Aquí esto, en segunda de Tesalonicenses, aquí es Nuevo Testamento, hasta que sea quitado de en medio. Salmo 38:18. Confiesa pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Estas son palabras, esto es un salmo. Ujú. Mi pecado te declaré y me encubrí mi iniquidad. Ok, voy a hacer un alto aquí, voy a hacer un alto aquí. Y nosotros, hace más o menos un año y medio, un año que vi esto en un lunes en la iglesia, como les había comentado al principio, yo empecé a orar y empecé a orar y empecé a preguntarle al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me llevó a esta palabra iniquidad. Ajá. Eh, Nosotros lo que hicimos, mi esposo y yo, y te lo pido que tú lo hagas, porque esto rompió con muchísimas cosas en nuestra vida. Ujú. Mi esposo y yo lo que hicimos fue, tomamos una libreta y en esta libreta él y yo apuntamos, ¿no? Todas estas situaciones que pudieron haber existido con nuestros antepasados, que nuestros antepasados, hablando desde mamá para atrás, ajá, nosotros pudimos haber imaginado que ellos pudieran haber hecho. Nosotros somos la primera generación de cristianos. Tal vez por eso es que, que, que como primera generación tuvimos más carga. ¿Ok? Porque bueno, los que ya vienen de padres cristianos y todo eso, pues la verdad está de pechito, ¿no? Pero aquí no, aquí no. Entonces, nosotros empezamos a escribir todo esto y lo escribíamos y lo escribíamos y lo escribíamos. Yo entré a un tiempo de ayuno, recuerdo que entré a unos días de ayuno para que el Espíritu de Dios me revelara qué era lo que estaba operando en nuestra vida. Y efectivamente, yo me encontré con esto. Yo no tenía ni una idea porque en mi vida había escuchado la palabra iniquidad. Yo ya había perdido tiempo, ajá, rompiendo todas las maldiciones, pero yo me di cuenta que la iniquidad es mucho más fuerte. Es ese árbol, ajá, que la raíz es la iniquidad, como les dije hace rato, y el tronco es la maldición. El fruto, el fruto que da ese árbol, imagínate el fruto que da ese árbol. Puede dar enfermedad, como lo vimos hace rato, escasez, pobreza y puede llegar a un punto de ruina. Ujú. Obvio que yo consciente de todo esto, yo le dije, no, señor, esto no pertenece a ti. Empiezo a estudiar todo lo que les he contado de aquí hacia atrás. Ajá. Y yo me di cuenta, claro, es que no es un pecado que venga de nosotros, sino que es un pecado que viene de mis generaciones. ¿Cuál es la solución a esto? La solución a esto es facilísima, facilísima, facilísima. ¿Y sabes qué? Hoy me da risa, de verdad que hoy me da risa. Por eso es que dije, Dios mío, esto era tan sencillo y nosotros lo hicimos tan complicado. ¿Cuál es? Salmo 38:18, confieso mi iniquidad. Por eso te digo, agarra un cuaderno, escribe todo lo que tú creas. Yo, por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Infidelidad, ¿no? Amor al dinero, porque sí, en mi familia había mucho amor al dinero. Amor al dinero, infidelidad, ¿qué más le puse? Ah, divorcio, ese también estaba. No traigo la lista porque la verdad no me di el tiempo para buscarla, pero venía divorcio, o sea, venían muchísimas cosas. ¿Sabes también qué venía ahí incluido? Los bienes raíces. Bienes raíces también venían ahí incluidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de esto?
la solución es primero, escribe y hazlo, porque de verdad que yo estoy viendo frutos después de 1 año y cachito. Ujú, hazlo. Escribe todo lo que tú creas que ellos hayan hecho, que hayan ofendido a Dios. Después de que ya los hayas escrito, es bien fácil, es orarlo, es orarlo, orarlo, orarlo. Y ahí te va. Te voy a dar muchísimos versículos y te voy a dar el por qué la iniquidad no tiene ni suerte ni parte en nuestra vida. Y escucha esto. Segundo de Timoteo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí lo está diciendo Tito 2:14. Jesucristo es el que nos redimió de toda la iniquidad. ¿Sabes? Cuando estés viviendo situaciones que dices, ¿por qué otra vez se repite? ¿Por qué otra vez se repite? Y ya oré por maldiciones y esto no cede. La causa es la iniquidad. ¿Ok? Él dice, Tito 2:14, Él se dio a nosotros mismos, nos redimió de toda iniquidad. Si nos redime de la iniquidad, con más seguridad, seguro que estamos redimidos de toda maldición. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoría de nosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, la pobreza, la tristeza, la enfermedad y todo lo que se te ocurra, ajá, son pecados que no pueden enseñorearse de nosotros. No pueden estar gobernando nosotros. Hay cosas que están gobernando nuestra vida porque tú y yo se los permitimos. Hebreos 8:12, porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, todo lo que nos pasó antes de Cristo es viejo. Todo eso ya es viejo, eso ya pasó. Y aquí lo dice claramente, porque serán propicios, porque van a ser propicios a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios es un Dios que perdona todo. Jesucristo es un Dios que perdona todo. La clave de esto es reconocer y pedirle perdón. Has dado por viejo el primero. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. Si nos queremos meter bajo este nuevo pacto de redención, primero que tenemos que hacer es pedir perdón y reconocer que hoy vivimos bajo un nuevo pacto, que hoy vivimos bajo la gracia de Jesucristo. ¿Sabes? No nos vamos a ganar nada por obras. Nada. Aquí en el nuevo pacto no es porque te portes bien, no es por obras. Claro que esto va a valer, porque no digo que esto no valga, al contrario que va a valer, pero va a valer en otro aspecto cuando seamos juzgados. Pero el nuevo pacto al que tú y yo nos tenemos que estar metiendo es primero tenerlo aquí en la mente, para que después digan, ¿sabes qué, Señor? Es que esto no es conforme tú lo tienes escrito, tu palabra no dice que nosotros tengamos que hacer o que tengamos que vivir de esta manera. Tu palabra dice que tú has vencido el temor, que tú has vencido el miedo en mi vida, que tú has vencido la enfermedad. Y sabes, es declararlo, 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 no solamente hasta que la mente lo entienda, porque es una cosa fuertísima. La mente tiene que entenderlo para que después nosotros los bajemos. Yo hice esto más de 30 días y llegó un momento en mi vida en que yo ya tenía la certeza de que esto ya se había roto. Ujú. Entonces, aquí nos dice, ujú, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo lo primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, ¿ok? Entonces, Lucas 7:21. En esta misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio vista. Yo pensaba en esto, ¿y sabes qué es lo que venía a mi mente? A mi mente venía que Él vino, Jesús vino, ujú,
a terminar con toda la enfermedad, con toda la pobreza, con toda la tristeza. Él vino a, a llevarse todo el pecado de nuestra vida. ¿Sabes quiénes fueron los que no pudo sanar? A los incrédulos. Y esto es bíblico. Jesús no sanó a los incrédulos. Entonces, ¿sabes? Todo lo que Jesús hizo, si tú tienes el conocimiento del de los 4 primeros libros, Jesús vino a sanar, Jesús vino a enseñar, Jesús vino a sacar espíritus, Jesús vino a, a demostrarnos cómo es el carácter de Dios. Y yo de verdad, yo pensaba en esto, yo decía, Padre, es que como lo dice, ¿no? Primera de Juan 4:9, Dios mostró cuánto nos ama, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y sabes algo? Y esto me causa muchísimo enojo y te lo voy a decir. Cuando la gente me dice, es que Dios me mandó esta enfermedad, ¿sabes qué? O esta pobreza, o Dios me está probando, ¿sabes? Eso realmente, tal vez hace un tiempo podía haber estado de acuerdo, pero hoy te puedo decir con toda la certeza que eso es una mentira. Y Satanás nos engaña en los pensamientos. ¿Cómo puede Jesucristo haber dado la vida por el ser así todo golpeado? ¿Cómo pudo él haber sido todo hecho, todo molido? Ajá. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Tú crees que él nos va a mandar una enfermedad si la palabra de Dios lo dice, que él es el único bueno? Él no nos manda ninguna enfermedad, ninguna pobreza. Oye, como para que entiendas. Entonces, ¿qué clase de padre es? ¿Cómo es como si nosotros pusiéramos a nuestro hijo en el jardín con un león? O sea, es absurdo, absurdo. Entonces, ¿sabes qué? Es una mentira que Dios nos manda esto. Ajá, para que nosotros aprendamos. No, esto es una mentira del diablo. Y es aquí donde nosotros necesitamos transformar nuestra mente. Ujú. Él vino a traer una vida y vida abundancia a nuestra vida. Él se hizo pobre para que tú y yo nos enriquezcamos. Él sufrió en esa cruz. Y no solamente en esa cruz, antes de subirse a esa cruz, una noche antes en el Getsemaní, cómo él sudaba de todo el estrés que él tenía. Y sabes, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pálido. Ese sufrimiento de Jesucristo en esa cruz. Él mandó a su Hijo por amor a nosotros y Jesús vino a sufrir para que tú y yo no suframos ni de pobreza, ni de escasez, ni de nada. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Su voluntad es que tú y yo seamos prosperados, que tengamos un corazón sano, que tengamos una vida, ¿sabes? Una vida que le demos ejemplo a la gente de cómo es vivir una vida en Cristo, una vida teniendo compasión por el que nos hace el mal. No, no solo, ay Dios mío, creo que ya me salí del tema. Perdón, perdón, perdón. Me agarró la emoción. Ay, perdón, me tranquilizo un poquito. Ujú. Ok. Bueno, pues vamos a accionar. Vamos a accionar. ¿Cómo tratar con la iniquidad? Haz una lista de los posibles pecados pasados y repetitivos de tu familia. Esto es importante. Ajá. Necesitamos hacer una lista de todas esas cosas que nuestros antepasados pudieron, o sabes algo, o están haciendo. Ujú. Escríbelos. Tienes que reconocer y confesar el pecado ante Dios. Reconocer e intentar, reconocer y entender. Esto es bien importante y esto fue algo con lo que yo he trabajado desde hace muchísimo tiempo. Es entender que Jesús murió, Él dio su vida para que tú y yo seamos libres. Porque su palabra lo dice, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Ajá. Y Él vino a romper con toda la maldición y Él vino a romper con toda la iniquidad en nuestra vida. Y Él es el que nos va a dar la victoria. Pero es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca, pero ya que le pediste perdón a Dios y por cuantas cosas a ti se te ocurra, es importante
que tú reconozcas todos los días que vivimos bajo un pacto. Ese pacto que ha sido sellado con precio de sangre. Ese pacto de esa redención de Jesucristo es ese pacto. Ajá. Es un pacto, es primero reconocer la redención. ¿Qué es la redención? Es cuando nosotros volvemos al lugar de inicio, a ese lugar que fuimos creados, ¿no? Antes de la caída, ese lugar donde nosotros éramos, este, donde todo era puro, sí, es reconocer que Dios, fíjate, su palabra dice que Él nos ve a nosotros como santos a través del nuevo nacimiento. Recuerda cómo lo hemos visto en clases anteriores, que ese nuevo nacimiento es en el Espíritu. Si nosotros llegamos a reconocer esto y a repetirlo constantemente, que en el Espíritu somos nuevas criaturas, que en el Espíritu estamos justificados, que cuando oramos, estamos orando del Espíritu de nosotros hacia el Espíritu de Dios. Y sabes, todo esto, cuando tu mente lo vaya entendiendo, yo sé que va a llegar un momento en tu vida en que vas a decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy justificado. Yo fui lavada con la sangre del Cordero. Pero es necesario que nosotros podamos tener esa convicción en nuestro corazón, lo que nosotros hoy somos en Cristo, porque somos justificados, o sea, ante los ojos de Dios somos, wow, somos el mismo Espíritu de Jesucristo. Entonces, Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu. Entonces, nosotros, ujú, cuando reconocemos que nosotros vivimos bajo un pacto de sangre, que ya todo esto ya fue lavado, ya fue este pagado con la sangre de Cristo y el pecado no puede enseñorearse de nosotros. ¿Sabes una cosa? Yo pensaba y meditaba en esto y yo decía, uno de los poderes más grandes que nosotros le damos a Satanás, y escucha lo que voy a decir, es un poder, no autoridad. La autoridad Dios no la dio por ser seres humanos, porque Él dijo en Génesis, te doy mi autoridad. O sea, sojuzguen sobre la tierra. La autoridad la tenemos nosotros. Pero nosotros le damos el poder a Satanás por medio de la mente. ¿Sabes? Él utiliza esta herramienta y es una puerta abierta. Y es la herramienta de nuestros pensamientos. Estoy enferma, estoy mal, este negocio no prospera, esto. Y todo este tipo de situaciones son puertas abiertas que nosotros estamos dándole el poder a Satanás de que opere en nuestra vida a través de la mente. Por eso es importante que nuestra mente sea transformada. Por eso es importante que todo lo que nosotros pensamos, ajá, a veces nos sentimos de verdad mal, ¿no? Y, ay, es que no he hecho esto o no he hecho el otro. ¿Sabes una cosa? Ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios somos santos. ¿Cómo le podemos dar permiso a Satanás que opere en nuestra vida tan solo pensando que en esta área de mi vida no puedo prosperar? Y ahorita que digo esto, era un pensamiento que había en mi mente, porque era una lucha que yo tenía entre entre lo económico y lo que yo veía que sucedía. Y yo decía, ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tuve que entender que yo había sido comprada con un precio de sangre. Él fue herido, fue traspasado por nuestra transgresión, por lo mal que nos portábamos, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Él aquí nos está, mira todo lo que él hizo. Ujú. Y es un versículo tal vez que dice, sí, muy escuchado, muy escuchado él, entre nosotros los hijos de Dios.
pero Él realmente fue herido por ti y por mí. ¿Tú crees que Él nos va a mandar una enfermedad para que entendamos? Claro, por supuesto que no. Así que lo más importante de todo esto es cuidar nuestros pensamientos, porque el pensamiento es esa puerta abierta que tú le estás diciendo a Satanás, sí, órale, opera en mi vida. Y tú me vas a decir, cómo tan simple? Sí, efectivamente, es un pensamiento tan simple que con ese pensamiento le estamos dando el poder a Satanás para que actúe. Recuerda cómo lo llama la Biblia. Él es el padre de toda mentira. Eres el Dios de este mundo. ¿Y sabes por qué es el Dios de este mundo? Porque estamos llenos de puras mentiras, que el mundo nos quiere hacer creer. Es que es una herencia, es que así soy, es que así nací, es que si mi familia, vengo de una familia de enojones. Ay, pues es que así soy. No, así no eres. Porque sabes una cosa, también el enojo era una iniquidad en mi vida. O sea, por parte de mi mamá, todo el mundo estaba enojado con la vida, hubo quien se ha muerto hasta enojado. Y sabes una cosa, ahí en esas situaciones es donde nosotros tenemos que buscar la redención, porque no es, para los hijos de Dios no es una herencia, ¿sí me entiendes? Para los hijos de Dios no es normal que estemos en pobreza, en tristeza, en escasez, en enojo, en lo que tú quieras, en contienda. No, no, esto es una mentira del diablo. Preguntan, confróntate con la palabra de Dios y dile, a ver, Señor, ¿tú qué piensas de esto? Y cuando yo me encontraba con versículos como estos que te acabo de nombrar, o fíjate nada más, Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Fíjate nada más, cómo aquí vemos que toda la opresión viene de Satanás. No viene nada o sea, todo este tipo de cosas que te estoy hablando no vienen de parte de Dios. Y me puedes decir, no, es que Dios las permite. Sabes, la paga del pecado es la muerte. Y hay consecuencias. Y alguien tiene que pagar las consecuencias. Y desafortunadamente puede ser, en mi caso, ¿no? O yo, o mi familia, o mis antepasados, o mis generaciones. Por eso, para que esto no corra en tus generaciones, es necesario que confieses, que lo escribas, que confieses, pero que sobre todo podamos entender que somos redimidos, que la ley no puede enseñorearse de nosotros, que nosotros vivimos bajo la gracia, que la iniquidad no tiene ni suerte ni parte en nuestra vida porque hemos sido perdonados. Y sabes, esto también tuve que trabajar el perdón, pero el yo aceptarme perdonada. No que alguien me perdone, no, 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 no. El yo vivir como perdonada. El decir, ¿sabes qué, Señor? Tú ya pagaste esto por mí. No hay nada, no hay nada, Señor. Tú me ves como tu hija y tú ya pagaste por toda esta maldición, por todos estos pecados, por toda esta desgracia. Tú ya pagaste por esto, y pagaste un precio muy caro, la vida de tu hijo. Él dio a su hijo. O sea, Jesús es Dios. O sea, ¿por qué? Yo pensé, ahorita que he estado estudiando un poquito de la autoridad espiritual, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó a su hijo? Y sabes, en esa autoridad espiritual que te mencionaba hace un tiempo, hace unos momentos, Dios nos da la autoridad a nosotros y nosotros le dimos el poder a Satanás que actuara en nuestra vida. Porque, ¿sabes? Satanás no tiene ningún poder, no más del que tú y yo le damos. Cuando tú le dejas de dar el poder a Satanás y te empiezas a enfocar en lo que Jesucristo ha hecho, ¿qué crees? Le vas a quitar todo el poder.
¿Le vas a quitar al Señor, al diablo, todo el poder de estar operando en nuestra vida, de estar destruyendo, de estar matando, de estar robando? Se lo vas a quitar, porque Él no tiene autoridad sobre nuestra vida. Nosotros tenemos la autoridad sobre el diablo. Satanás se aprovecha con mentiras y cuando nosotros le creemos esa mentira, Él obra a través de eso. No, es que no voy a poder, es que no estoy avanzando, es que otra vez ya me quitaron estas casas, es que otra vez ya me volvieron a quitar el negocio. Y ese era mi pensamiento. Y sabes, yo me di cuenta que yo estaba atada, pero a una mentira de Satanás. Ajá, porque él efectivamente ya había pagado con todo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a orar y empezamos a orar esto. Y en mi corazón se sembró esa convicción, ¿sabes? De que efectivamente nuestro Señor ya nos había perdonado. Y no solamente por mí, porque su palabra dice, ajá, que Él nos perdona, que Él nos hace blancos como la nieve si nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces, que aquí es por mí y por todos los que estaban atrás, ¿no? Por mí y por todos los que estaban atrás. Entonces, ¿qué ha sido lo que ha pasado con esto? Nosotros, pues la verdad que solamente para la gloria de Dios hemos tenido trabajo, mucho trabajo. Cuando fue el problema esto de que, de la queja, recuerdan que di una clase acerca de la queja, que la verdad es que el Señor hizo un gran milagro con nosotros, porque también hace unos días que yo meditaba esto y platicaba con mi esposo, y yo le dije, es que sabes que en el momento en que, bueno, Karen y Steve, que era para los que nosotros trabajamos, traspasaron la compañía, en ese momento nosotros hubiéramos perdido el trabajo. Y no, no lo perdimos. ¿Sabes? Porque las cosas que Dios da, nadie las puede quitar. Esa puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Ajá. Y como les había contado en ese testimonio, ¿no? Que Dios nos mandó a no hablar, Dios nos mandó a no quejarnos, Dios nos mandó a perdonar y a orar por ellos. Y a orar por ellos, porque eso es parte del perdón, ¿no? O sea, y así como una mañana me lo dijo, ¿no? Es que sea tu perdón como el de Esteban. ¿Cómo es el perdón de Esteban? Ese perdón que, híjole, no se me va a olvidar esa mañana cuando él me dijo, ¿sabes qué? Si tú los ven que lo están apedreando y ven que Esteban estaba a punto de morir, ¿no? Y que les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el perdón de Esteban. Que la gente que hoy te agrede, que la gente hoy que nos trata mal, y sabes, hicimos eso. Y a partir de ese momento, que él me habló tan fuerte a mi vida, yo empecé a orar por ella, empecé a orar y de pronto, ¿sabes algo importante? Nosotros el 31 de julio íbamos a terminar con ese contrato con ella. Y ella a las 10 de la mañana, el domingo 31 de julio, nos mandó un mail, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no más. Ya no vas a trabajar conmigo y nos transfirió a otra compañía. Y yo te soy sincera, ganamos mucho más y trabajamos menos. Ujú. Y esto es cuando uno es obediente ante Dios. La obediencia siempre va a traer bendición, pero es necesario escuchar y es necesario hacer. Y yo le decía a mi esposo, si yo no hubiera hecho esto de la iniquidad, nosotros hubiéramos perdido ahí. Y no sé ahorita, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Y eso, en vez de volverse una maldición, se volvió una bendición doble. Entonces, hoy te lo digo con todo mi corazón. Si hay ciclos repetitivos en tu vida, si hay cosas que no has podido y que sigues luchando y no puedes, y sigues luchando y no puedes, y que estás avanzando y otra vez te regresas y que no le ves la salida. Nosotros cargamos muchos años con este tema, pero muchos, muchos años, hasta que yo o sea, discerní que esto no era de Dios. Y esto también fue una gran enseñanza. No le podemos llamar normal a las cosas que no son de Dios. Por eso es importante leer su palabra. Si nosotros podemos entender, ajá, que lo que nosotros estamos pasando no es conforme a lo que Dios ha dejado escrito,
es porque algo está mal. Algo está mal. Y yo dije: "No, Señor, no le puedo llamar normal a estar perdiendo cuando tú eres un Dios que da en abundancia". Entonces, hoy yo te pido, corazón, que si hay algo en tu vida que se está haciendo repetitivo, escríbelo, ora contigo, con tu familia, cualquiera de las cosas que podrían ser un síntoma de maldición, de iniquidad. Y sabes, si Él rompe la maldición, digo, perdón, la iniquidad, ¿cuánto más la maldición? O sea, es junto con pegado prácticamente. Ajá. Entonces, óralo, óralo hasta que tengas en tu corazón esa certeza. Pero no se te olvide declararlo. Declarar quién eres en Cristo, que Él ya te redimió de todo el pecado, que el pecado no se enseñorea de ti, que somos justificados, que somos hechura suya, todas esas cosas que tú estés constantemente repitiendo, es lo que te va a hacer, te va a dar esa fortaleza para poder terminar con eso. Y te lo puedo hacer sincera, yo también vengo de una maldición. Ajá, de infidelidad y vengo de una maldición de, de divorcios. O sea, creo que por parte de mi papá todos los primos están divorciados y, ¿sabes? Hemos decidido romper con todo eso. Y antes de que algo pasara, mi esposo y yo oramos por eso y oramos por las de mi familia, por las de su familia. Y, ¿sabes? Dios, Jesucristo y su sangre tienen el poder para romper todo esto en nuestra vida. No te conformes, de verdad, no te conformes si no veas lo normal como algo normal, sino hay que saber distinguir cuando las cosas que no están conforme a su palabra, que no son conforme a lo que Él está escrito, ajá, que estés viviendo hoy, poderlas llevar hacia el trono de la gracia. Él ya nos redimió de toda maldición, por eso lo dice Gálatas 3:13, que Él se hizo maldición y Él cargó sobre de sí toda la maldición. Y Él nos hace libres de todo eso. Y fíjate, también ahorita que me estoy recordando, yo recuerdo que mis papás tenían una fábrica de cerámica cuando yo era muy niña. Era una niña, yo creo que tenía entre 11 12 años y un poquito más, hasta los 19 20 algo así. Y mis papás, hacían estatuas de ídolos, ídolos. O sea, México es un país muy idólatra, y ellos hacían que la Virgen María y todo este tipo de cosas. Y, ¿sabes? Yo recuerdo que una noche estaba dormida, y yo le decía: "Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, yo no sé lo que haces, perdóname, perdóname, Señor, yo no sabía", porque mi función en esa empresa era venderlas, ¿no? O sea, y bueno, y un día yo le pedí perdón a Dios por todo eso. Y sabes, cuando tú estás en esto y le estás pidiendo, Espíritu de Dios, recuérdame todas estas cosas, Él las va a sacar a luz. Y sabes, hoy yo sí te puedo decir claramente, nosotros estamos siendo redimidos de todo eso. O sea, en poco tiempo hemos visto de verdad cómo el Señor nos ha prosperado. Hemos visto de verdad cómo han cambiado las cosas, que sí trabajamos mucho, pero ¿sabes una cosa? Em, ese saco, como dice la Biblia, que a veces parece un saco roto, ya no está roto. Entonces yo te invito a que le creas a Jesucristo, que te tomes el tiempo para orar, pero sobre todo para ser un hacedor de este tema. Hay también lo que es alcoholismo, lo que son drogas, todo ese tipo de cosas también se transfieren de generación en generación. Pídele al Espíritu de Dios, que sea Él el que te guíe en esto, que sea el Espíritu Santo de Dios que te recuerde, que te indique, que te señale cuáles son las cosas por las cuales tú tienes que pedirle perdón. ¿Ok? Pues bueno, vamos a orar para terminar. Ujú. Y también un punto importante es echar fuera toda la iniquidad. Repítelo con tu boca. Ahorita como lo vamos a ver en esta oración, ¿sale? Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sin ti esto no sería posible.
porque yo sé, Padre, que tú eres un Dios, Señor. Tú eres un Dios de amor, de misericordia. Tú eres un Dios, Señor, que mandaste a tu Hijo, Señor, para que muriera por nosotros, para traer libertad a nuestra vida. Así como tu palabra lo dice, Señor, conoce la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú mostrándonos la verdad, esas cosas que a veces están operando en nuestra vida, que nosotros no alcanzamos a distinguir. Quita de nosotros, Señor, toda ceguera espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando las cosas son malas y nosotros las hablamos que son buenas. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados de nuestros antepasados. Hoy te pedimos perdón, Señor, por toda la hechicería, la brujería. Te pedimos perdón, Señor, por toda la idolatría, por la falta de perdón de nuestros antepasados. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por toda la vanagloria, por todo el egoísmo, por el ego, por la soberbia, por el orgullo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por estos pecados de nuestros antepasados. Te pedimos perdón, Señor, por el amor al dinero. Te pedimos perdón, Señor, por la infidelidad, por esas familias disfuncionales, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo esto. Y hoy confesamos, Señor, el pecado de nuestros antepasados, porque tu palabra dice que si nosotros confesamos, tú eres fiel en perdonarnos. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, recibimos ese perdón, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, toda maldición, toda iniquidad en nuestra vida no tiene suerte ni parte en nuestra vida. Y toda iniquidad en este momento sale de mí y de mis generaciones y de las vidas de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Dilo así, dilo. Dilo que toda iniquidad y toda maldición no tiene suerte ni parte en nuestra vida en el nombre de Jesús, porque tú, Jesucristo, cargaste sobre ti toda la transgresión, toda la iniquidad fue sobre de ti. Tú fuiste molido para que nosotros, Señor, viviéramos en paz. Y nosotros te damos gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida, Señor, por nosotros, por haber sido herido, por haber sido transgredido por nosotros, Señor. Perdona, Señor, perdona los pecados de nuestros antepasados. Perdona la indiferencia, Señor, que han tenido en mi familia acerca de ti. Perdona, Padre, perdona toda la idolatría, Señor. Yo te pido perdón por todo esto, Señor, y yo hablo que nosotros vivimos, Señor, bajo la gracia, que el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque tú, Señor, nos compraste un precio de sangre. Y hoy valemos, Señor, el nuevo pacto de sangre, ese pacto, Señor, que rompió con todo el poder del pecado sobre nuestra vida. Porque hoy, Señor, somos redimidos, somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas cosas. Porque tú, Señor, nos has hecho nuevos, Señor, nuevas criaturas y las cosas viejas ya han pasado y tú las haces nuevas en todo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Pues bueno.